Buenas tardes, estamos con el doctor Miguel Ángel Martín, presidente del YANCA. Vamos a hablar un poco sobre los conflictos que nacen por las crisis económicas, especialmente ahorita las que se están viviendo en Europa y en el resto del mundo y también en Latinoamérica, tanto en Argentina, México, varios países. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. Bien, mira, el tema que vos proponés, o sea, de hablar de las cuestiones económicas, obviamente trae conflictos, ¿no? Es decir, toda, vamos a decir, cuestión de tipo económica, cuando hay una crisis, lo que se reparten son pérdidas y nadie quiere perder, y esto obviamente trae conflictos. Hay retenciones del dinero, hay problemas de propiedad que a veces están alterados y demás, y esto obviamente genera dificultades de alguna manera bastante serias, y más aún, una cosa que a veces la gente no se da cuenta, ¿no? Para algunas personas este conflicto es tan grave, pero tan grave, que a veces lleva al suicidio, ¿no? Y esto es cierto, ¿no? Porque en las épocas de crisis económicas aumentan la tasa de suicidio, aunque Sí, parezca una cuestión absurda, pero es así, la gente a veces cuando no puede resolver una situación llega a una emoción tan profunda, entonces es lógico que hay que tratar de administrar la crisis de manera tal de que esto no es lo último, que no es terminal, que no pasa nada, sí, porque hay países, nosotros vivimos en un país que por desgracia tiene muchas crisis, aunque es una ventaja. Estamos más acostumbrados que otros. Entonces cuando viene la crisis, por ahí es menos trascendente, a pesar de que le altera la vida a todos, que en otros casos, ¿no? Cuando para la gente es casi de vida o muerte. Pero, no obstante, ahora hay una crisis que se empezó a desencadenar en Estados Unidos y hoy de alguna manera está más centrada en Europa, aunque esto no quita de que en Estados Unidos se haya arreglado todavía y esté sucediendo. Pero no nos olvidemos que cualquier cosa que sucede en Estados Unidos, en Europa, afecta especialmente a toda América, a sí, América Latina, ¿no? Especialmente, que son los países que más son impactados por esto, porque, bueno, nos guste o no, tienen una dependencia económica de todos estos países y obviamente nos va a generar problemas. Mira, nosotros la última crisis seria que tuvimos fue en el 2002. sí, Siempre vivimos en crisis. Ahora, digamos, estamos en una crisis, porque se está en una crisis, porque hay que ajustar un montón de cosas. Que esto es así, ¿no? Es decir, los gobiernos, a lo mejor para ganar elecciones o porque otras condiciones de otros países están cambiando, o se sí, deteriora la economía, o hay menos ventas, o lo que fuere, hay una recesión y esto provoca problemas de empleo, problemas de pago, problemas, es decir, que entran todos en la cadena. En la Argentina, quien es economista, obviamente, enseguida, es decir, sabe que va a venir una crisis acá bastante seria, porque cuando los gobiernos empiezan a sostener, ¿no? Además, se acaba de terminar una elección, entonces, claro, los gobiernos suelen tomar o dejar más liberadas las cosas a lo mejor al principio de sus mandatos porque después tienen tiempo para recuperarse, pero a lo mejor toman una serie de acciones que pueden considerar impopulares y que de alguna manera deterioran cosas que después se han tapado con parches, y sí, evidentemente el parche no resiste, pero una vez que terminó el proceso electoral la cosa tiene que salir a la verdad. Inclusive, es decir, acá en la Argentina, por ejemplo, una de las cosas que está pasando, y a nivel mundial esto es bastante conocido, los índices de precios sí. están un poco ajustados o minimizados, ¿no? Y luego El día que, van a desaparecer algunos subsidios también. bueno, eso hoy en los subsidios de los temas de los servicios públicos,
que ya es insostenible. El gobierno hoy ya no puede pagar, se ha deshecho de todos los fondos, recurrió a todo lo que podía hacer, a las inversiones, para pagar esos subsidios. Claro, todo esto es preelectoral. Entonces, en la Argentina ya viene un problema. Y todo esto produce inflación, va a venir una recesión, todo esto va a producir un impacto que se dará en 4, 6, 8 meses, todo depende de cómo lo puedan sostener, pero finalmente esto va a pasar y va a ocurrir, ¿no? Es decir, que a lo mejor algunos de los que me están escuchando dicen, bueno, esto no puede ser, especialmente algunos argentinos, porque acaban de ganar unas elecciones. No, la economía dice que esto va a suceder y va a suceder inexorablemente, nos guste o no nos guste, ¿no? Es una previsión que uno debe tomar. Esto va a traer consecuencias económicas. Mira, yo en el 2002, cuando hubo la crisis del 2002 fue muy seria, porque estaba un dólar tapado hasta que POM saltó, hubo un gobierno que lo manejó muy mal, que obviamente fue el que tuvo las consecuencias, que fue de la Rúa, porque no tenía ni idea de lo que estaba manejando, además no supo manejarla, porque por ahí esa crisis se hubiera atenuado mucho más si el gobierno hubiera tomado una serie de medidas adecuadas, como ir gradualizando el dólar, ¿no? Porque el dólar en aquel momento se cuadruplicó y después bajó prácticamente al doble, o sea, a la mitad de lo que había ido, ¿no? En el momento de la crisis, el que compraba dólares era absurdo. Acá en la Argentina le dan mucha bolilla al dólar. Yo supongo que en México por un problema de cercanía, porque también cuando hay un efecto económico en Estados Unidos, en México debería ser uno de los países que más recibe este impacto, a la vez que Canadá, ¿no? Que son los dos países que limítrofemente están ahí pegados, o la gente del Caribe, ¿no? Porque son todos los que de alguna manera, parte de turismo y demás, que son a veces las cosas que la gente primero raciona, es el turismo, las cosas de las cuales puede prescindir o puede diferir en el tiempo, la capacitación, esas cosas que no son imprescindibles, pero se va a tener que alimentar y vestir. Hay industrias o áreas de trabajo que no tienen estos efectos. Entonces, yo volviendo otra vez al 2002, que fue cuando la crisis empezó en el 2001, pero el shock estuvo en el 2002. Y a nosotros nos tocó hablar con María en el Colegio Público de Abogados y elegimos un tema muy complejo para ese momento, que era la crisis financiera que estaba en ese momento en el tema y cómo abordar el conflicto. Entonces, en la crisis, ¿qué es lo que tenés que ver? Bueno, ya se supone que el mediador sabe cómo tiene que administrar el conflicto, no la crisis, pero tiene que entender la crisis, porque si no, no va a entender lo que está manejando, no tiene que manejar la materia de lo que está en conflicto. Entonces,